Buenas tardes, ciudadano Juan Carlos Arjona Esteves. Vamos a iniciar. Le comentamos que contaremos con una intervención de usted en un discurso de 15 minutos. Después pasaremos a una ronda de preguntas y preguntas de los diputados para las respuestas de usted. Y al final contaríamos con su mensaje final. Están con nosotros en la mesa está la comisión. En total está el diputado Jorge Romero Herrera, la diputada Rebeca Peralta León, la diputada Mariana Moguel Robles y la diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal. Y bueno, pues le dejamos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Saludo también a las y los defensores de derechos humanos que nos acompañan y conforman el Comité Observador Ciudadano del proceso de nombramiento del próximo presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad. También agradezco la presencia de las y los integrantes de los medios de comunicación y demás público presente, así como de las personas que nos siguen por los diversos medios de comunicación. Mi nombre es Juan Carlos Arjona Esteves y postulé para presidir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal porque sé que desde el carácter autónomo de este organismo puedo realizar un trabajo profesional y responsable en la promoción y defensa de los derechos humanos de todas las personas que viven y transitan en la Ciudad de México. Mi perfil es idóneo para ocupar la presidencia de este organismo. Soy licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Cuento con diversos cursos de especialización en Derecho Internacional de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional de prestigiadas instituciones en México y en el extranjero, impartidas además por personas que son o fueron especialistas del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde hace 17 años he estado vinculado al sector académico. He impartido clases de grado y posgrado en temas de derechos humanos en diversas instituciones académicas de México, como la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad del Claustro de Sor Juana, entre otras tantas. Mi propósito ha sido contribuir a la generación de defensoras y defensoras de los derechos humanos, en los diversos sectores de la población y en las diversas disciplinas de estudio y áreas de trabajo. En el sector académico, aprendí la rigurosidad con la que se tiene que investigar, así como la importancia de realizar análisis de carácter multi e interdisciplinar de los derechos humanos, con la finalidad de proponer soluciones integrales y de carácter holístico. Además, he colaborado y trabajado en organizaciones de la sociedad civil especializada en derechos humanos, conociendo de primera mano su realidad, su compromiso por la defensa de los derechos humanos y sus intereses. Estos trabajos me permitieron además conocer y profundizar temas de agenda que en aquellas épocas eran distantes para mí. Sin duda, esta experiencia me permitirá aplicar el enfoque de género y diferencial de los derechos humanos desde una visión desde las víctimas. También me he desempeñado como director en instancias de gobierno federal, en áreas que trabajan en derechos humanos. Fue importante para mí conocer su funcionamiento desde adentro de las instituciones, su lógica y sus intereses, lo cual contribuirá a mi desempeño y forma de gestión en la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad. En resumen, mis 17 años de experiencia académica y profesional brindan un conocimiento amplio de los temas en derechos humanos, habilidades de gestión y una versatilidad derivada de los diversos lugares en los que he trabajado y colaborado. El diagnóstico de los derechos humanos en la Ciudad de México requiere un análisis en 3 niveles. El primero, a partir de un proceso de institucionalización del cual derivó la creación de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, así como otros organismos, sean públicos o descentralizados. La elaboración del diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal y su correspondiente programa de derechos humanos con su reciente actualización son también otra muestra de ello. La aprobación de diversas leyes que fortalecen la regulación en materia de derechos humanos y la recién aprobada Constitución Política de la Ciudad de México que está próxima a entrar en vigor. Si bien existen avances en el proceso de institucionalización de los derechos humanos, aún existen retos pendientes. Podemos empezar con toda la mejora regulatoria en materia de derechos humanos a partir de esta nueva Constitución, la cual se debe de prestar vital importancia porque justamente también tocará algunos aspectos de las facultades de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es importante mantener las facultades existentes y ampliarlas. En particular, me refiero al juicio de restitución obligatoria de derechos humanos,
la determinación de cuando una violación es grave con sus efectos que con ello conlleva en materia de derecho a la información, y la creación de delegaciones de la Comisión en cada una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México ordena la armonización legislativa con la Carta de Derechos, así como con los tratados y resoluciones internacionales en materia de derechos humanos. Si bien eso es competencia de ustedes como diputados y diputadas, la Comisión de Derechos Humanos puede contribuir en estos procesos. La construcción de los derechos humanos se da a partir del reconocimiento de derechos, pero parte fundamental también se da a partir de las instituciones que hacen efectivo su cumplimiento, sea desde la prestación de servicios o la vigilancia. Es así que desde la Comisión se buscará fortalecer otras instituciones que, solo por mencionar algunas, están en la agenda nacional. Transformación de las procuradurías a fiscalías autónomas, los sistemas anticorrupción, la creación, que es un reto todavía aquí, de un sistema de atención a víctimas a nivel de la Ciudad de México. Como diría Jacobo Dayan en un reciente tuit, las personas que habitamos y transitamos en la Ciudad de México debemos de revisar los procesos que pasan en esta gran urbe, porque estos son invisibilizados por los procesos nacionales. La segunda parte del diagnóstico se enfoca en la situación de derechos humanos de la Ciudad de México. En otras palabras, cómo se viven los derechos humanos desde las personas que habitan y transitan la Ciudad de México. Al respecto, parece que todavía hay mucho por hacer, en virtud de que las violaciones a derechos humanos continúan persistiendo y sobre los mismos temas. A partir de la información que registra la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, en los años 2014, 2015 y 2016, hay respectivamente 8.095, 8.139 y 7.930 quejas de presuntas violaciones a derechos humanos, las cuales se concentran en las delegaciones de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Lo que nos dice es que el promedio de quejas se ha mantenido en los últimos 3 años. Además, es probable que diversas violaciones a derechos humanos no se estén registrando, no se aborden desde un enfoque integral, con un enfoque diferencial y de género. También se debe de reconocer que aún se deben de llevar a cabo más acciones para hacer accesible a las presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos las herramientas de defensa con las que se cuenta en la Comisión. Existe una falta de registro de violaciones de derechos humanos, de un sector que podemos denominar los sin voz en la agenda pública. Son la población más excluida y vulnerable, que requiere de una doble y triple esfuerzo de la Comisión para identificar las violaciones a derechos humanos. En este punto, también hay que hacer referencia al debate que está en el espacio público sobre no más trato selectivo a las víctimas. Al respecto, me gustaría dividir mi aproximación a este tema. En primer aspecto, en lo discursivo, que estoy totalmente de acuerdo. La Comisión de Derechos Humanos no puede y no debe dar trato selectivo a las víctimas en sí mismo. Esto es una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por lo que toca al trabajo cotidiano con relación a este tema, hay que tomar en cuenta que bajo el principio de igualdad y no discriminación, tenemos que ver cómo aproximarnos a las, en promedio, 8,000 quejas de presuntas violaciones a derechos humanos que se registran año con año. Revisar cómo desde las diversas funciones de la Comisión se puede brindar justicia a todos y a todas las víctimas de las violaciones a derechos humanos, así como medidas para prevenir violaciones de hoy y de mañana. Estudiar cómo otros mecanismos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales en Ciudad de México a nivel nacional y a nivel internacional se han aproximado justamente a estos problemas de cuestionamiento sobre el trato selectivo. Una de las herramientas útiles de la Comisión es su peso moral, que se debe hacer notar ante las violaciones a derechos humanos que ocurren en la Ciudad de México y en aquellos acontecimientos nacionales que impactan indudablemente la capital de este país. Un estudio de diversas organizaciones de la sociedad civil mostró la poca presencia pública de la Comisión en la defensa de los derechos humanos en el espacio público e hizo notar cómo un número importante de estos pronunciamientos fueron más enfocados a debates legislativos que a hechos de violaciones que ocurren en la Ciudad de México. La propuesta sería justamente recobrar este peso moral en el espacio público por parte de este instituto para que justamente sea la voz para la defensa de los derechos humanos. Un tercer punto en el diagnóstico consiste en revisar los cuestionamientos que se han hecho notorios por parte del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos, de las organizaciones de la sociedad civil, que han hecho transformaciones, por cierto, históricas en los derechos humanos en México y de las propias víctimas, y que hace notar que la Comisión ni siquiera ha invitado a las víctimas a presentar las recomendaciones sobre las cuales justamente ellas son el personaje principal. El Consejo ha señalado que su rol ha sido muy limitado,
Y este pronunciamiento, hay que resaltarlo, es firmado no solo por exconsejeros y exconsejeras, sino por 2 consejeras que actualmente están en funciones. También hay un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil con las que se fue construyendo la agenda en derechos humanos y que han cuestionado justamente el funcionamiento de esta institución. La importancia de acercar nuevamente a todas las organizaciones a la construcción del espacio público será uno de los puntos principales también en mi gestión. Por último, el personal de la Comisión de Derechos Humanos ha hecho escuchar su voz y han hecho evidente diversas fallas en esta gestión que está por concluir. Desde la presidencia de la Comisión se tendrá que hacer un proceso de reconstrucción al interior de la institución, porque hay personas que requieren una Comisión de Derechos Humanos sólida, y se debe buscar canales de interlocución y herramientas para evitar que exista un desgaste similar en el futuro. No quiero dejar de mencionar, de comentar, que admiro a las y los defensores de derechos humanos que trabajan en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en particular aquellas que han hecho pública esta información, porque alzar la voz con los riesgos que implica pronunciarse públicamente sobre las deficiencias institucionales no es poca cosa. ¿Qué busco desde la Comisión en concreto? Busco que la Comisión de Derechos Humanos tenga una aproximación integral a la promoción y defensa de los derechos humanos. Para ello, se tendrá que analizar cada tema desde la interdisciplinariedad, no conocer a los actores y sus motivaciones, de por qué ocurren y persisten las violaciones a derechos humanos es un error. No conocer el impacto que tiene la defensa de los derechos humanos en lo económico y cómo poder exigir datos duros y evidencia empírica en la implementación de políticas públicas es trabajar sobre cuestiones inacabadas. No conocer las exigencias históricas y actuales de las víctimas de violaciones a derechos humanos es no reconocer el proceso de construcción a partir de las demandas ciudadanas. No identificar cómo los avances científicos pueden contribuir a la mejora y a la calidad de los derechos humanos es no reconocer el progreso que como humanidad también tenemos en todos estos temas. También propongo que se analicen los derechos humanos desde su indivisibilidad e interdependencia, para atender de forma estratégica las violaciones a derechos humanos y no obviar los impactos que se tienen entre los derechos al asumir una u otra postura. Pero más aún, ¿cómo atender las violaciones de derechos humanos para evitar que vayan incrementándose el cúmulo de violaciones y de víctimas? Es decir, atender las causas. Sin embargo, el punto más importante de esta lógica es hacer una identificación más amplia y completa de las violaciones a los derechos humanos que sufre una víctima para que esta víctima sea totalmente e integralmente reparada. Desde la indivisibilidad, la Comisión buscará proteger todos los derechos humanos, tanto los derechos denominados civiles y políticos como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La aproximación de la Comisión también será desde una perspectiva de género y el enfoque diferencial. Serán parte de esta visión totalmente integral que propongo. Ya la Ley General de Víctimas introduce esos conceptos que estaban muchos años atrás en la doctrina y jurisprudencia internacional. Implica proteger bajo el derecho a la igualdad y no discriminación, pero considerando que todas las personas somos diferentes y por ende tenemos diferentes necesidades. No solo somos seres humanos, somos hombres, somos mujeres, pero no se limita a esta clasificación binaria, sino que hay personas con órganos sexuales masculinos y otras femeninos y personas intersex. Existen diferentes identidades, personas transexuales, transgénero, transvestis. Tenemos distintas orientaciones sexuales. Somos personas con diversas edades, clasificadas como niños, niñas, jóvenes, adultas mayores. Tenemos diversos orígenes étnicos, creencias religiosas, orígenes nacional. Somos personas con discapacidad y con diversas condiciones de salud. En otras palabras, la aproximación de la Comisión de Derechos Humanos buscará tomar en cuenta todas estas diferencias. La Comisión será una institución proactiva. En otras palabras, buscaré ir a documentar las violaciones y no esperaré siempre que los titulares de los derechos humanos se acerquen a esta institución. No debemos olvidar que los siglos de opresión y autoritarismo generan que las personas titulares de derechos humanos desconozcan sus propios derechos y exista una desconfianza a las instituciones. Se buscará recomponer la relación con las y los actores públicos involucrados en la defensa de los derechos humanos, el Consejo de la Comisión, las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas, las autoridades, es decir, todos los que conformamos y construimos los derechos humanos en esta ciudad. Se buscará fortalecer la institución continuando con mecanismos como el servicio público de carrera e integrando defensoras y defensores de derechos humanos a esta institución.
En conclusión, desde que estudié Derecho, mi compromiso ha sido la defensa de los derechos humanos. Reconocí desde ese momento, y lo hago ahora, que la diversidad y profundidad de las agendas en derechos humanos me superan, pero busco en todo momento seguir aprendiendo, en particular a partir de escuchar a quienes sufren las violaciones a derechos humanos. He logrado asumir varias causas y mi intención es asumir más. Mi experiencia de 17 años será puesta a favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de esta institución, la cual busco representar de manera ética y con profesionalismo. Las redes locales, nacionales e internacionales de derechos humanos, de las que soy parte, las pondré también en favor de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos de esta ciudad y de la institución a la que, si tengo el honor de ser designado, representaré. Existen varios temas urgentes. Sin duda alguna, la implementación de la Constitución de la Ciudad de México es uno fundamental, así como las diversas mejoras regulatorias. Por ejemplo, algunas otras tantas que no he mencionado son la regulación en materia de tortura y desaparición forzada. Los hechos del 19 de septiembre también nos demuestran que tenemos aún muchas cosas por mejorar. Desde la Comisión buscaremos ser un canal para todas las demandas ciudadanas vinculadas con la violación a derechos humanos y haremos las acciones que sean necesarias para no dejar impunes actos de corrupción y falta de supervisión que impactaron a violaciones como el derecho a la vivienda, al agua, al medio ambiente, pero más lamentable aún, a la integridad y vida de las personas. De ser elegido, defenderé la autonomía de esta institución y usaré las diversas herramientas de promoción y defensa que la ley faculta para promover, pero también promoveré el diálogo y la reflexión. La construcción de los derechos humanos de esta ciudad debe incluir a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos Arjona Esteves. Le pedíamos a cada uno de los diputados que pudieran formular sus preguntas. Ahora nos dicen que de derecha a izquierda. Diputada Beatriz Adriana Olivares. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su exposición o por tu exposición, porque eres uno de los candidatos más jóvenes. Particularmente, a mí me ha tocado por decisión trabajar temas de juventud. Y como tú o usted lo sabe, uno de los sectores que menos atención tiene en materia de derechos humanos son los jóvenes, de muchos aspectos y en muchos sectores. Entonces, quisiera saber tu opinión acerca de cómo atender y cómo acercar a la población joven el conocimiento de los derechos humanos, el cómo pueden defenderlos y a qué lugares pueden acercarse para eso. Eso en primer término. En segundo, quisiera preguntarte un poco al respecto de tu opinión, que tiene que ver con los periodistas, en particular con lo que tiene que ver con el Consejo, el mecanismo de protección a los periodistas, esta combinación que se ha hecho entre la defensa de los defensores de derechos humanos, valga la redundancia, y los periodistas. ¿Cuál es la opinión y cuáles son los mecanismos que crees que deba de tener la Comisión de Derechos Humanos para atender particularmente el tema del acoso a los periodistas, de las diferentes problemáticas que existe con este sector? Y a mí me gustaría mucho hacer una de las preguntas que incluso acercó la organización Artículo 19, que tiene que ver justamente con la libertad de expresión. ¿Qué papel debe desempeñar la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos con el tema de libre expresión? Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Diputada Mariana Moguel. Muchísimas gracias, diputado presidente. Juan Carlos, bienvenido. A todos una vez más, bienvenidos. Sobre su paso por la institución a la que hoy pues, usted aspira a presidir, ¿nos puede comentar por qué fue corta su estadía en la Comisión de Derechos Humanos y cuáles fueron las razones o motivos al respecto posterior a esta participación? También qué experiencia desarrolló en el trabajo institucional de defensa de los derechos humanos. También déjeme decirle que usted cuenta con una gran experiencia académica y esto pues, tenemos conocimiento por toda la información curricular que nos hizo llegar. Y los derechos humanos pues, son un título amplio en la Constitución de la Ciudad de México.
En el plan de trabajo que nos presentó para esta convocatoria, usted indicó que se velará y se ocupará en su función, y principalmente uno de los temas que ahí resaltó del trabajo y el comercio informal, a los derechos laborales de quienes participan del mismo. Entonces, ¿cómo desde la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad está pensando su participación, los mecanismos de atención y o resolución? Me gustaría conocer algunos ejemplos en caso de violación de sus derechos, y específicamente lo pregunto sobre aspectos tales como su regularización y formalización, o bien en materia de regulación del espacio público, de salud pública o de seguridad social. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Diputada Rebeca Peralta. Buenas tardes, bienvenido. Yo voy a iniciar mis preguntas. ¿Por qué considera que usted debe presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? ¿Me puede usted decir en qué artículo de la Constitución Política de la Ciudad de México se encuentran consagradas las normas y garantías de los derechos humanos y qué opinión tiene respecto a estas garantías? Y por último, en el tema de personas privadas de su libertad, ¿qué acciones tomaría usted si resulta ganador en este proceso para seguir garantizando el respeto y apego a los derechos humanos de las y los internos en los centros de readaptación social, en particular con las personas que se ubican en Cebarepsi? Es cuanto. ¿Me podría repetir lo último, nada más? ¿Las personas que se ubican qué? En el Cebarepsi. Ok. Gracias, diputada. Diputado Jorge Romero. Muchas gracias. Antes que nada, bienvenido, Juan Carlos. Gracias, gracias. Mucho éxito y me iría directo a las preguntas. Primero, en términos técnicos, tú mencionabas el juicio de restitución obligatoria. Si tú consideras que se alcanza una auténtica restitución mediante este juicio cuando empiece a aplicar, y si fueras el titular de la comisión, para todos los casos de violaciones a derechos humanos que son lamentablemente por una u otra situación irreparables, ¿cómo se compensa que los que sí lo sean tengan un juicio de restitución? Y cómo no, aunque suene a perogrullo, me interesa tu opinión de si dejan en desventaja a los que generan un daño irreparable. No sé si me explico en la pregunta. Sí. Dos, me gustaría también saber cuál es tu opinión. Quisiera yo enfatizar un poco en lo que dijo la diputada Mariana Moguel, porque se me hace un tema crucial. Con respecto a la regulación del espacio público, que es algo que tú también mencionaste, ¿cuál es el derecho humano que debe de estar valorado en principio? El de los vecinos, el de la población flotante a un espacio que para algunos pudiera interpretarse como obstruido, o el evidente derecho constitucional a tener un trabajo, a tener un autoempleo, cuando se considera que la circunstancia económica no te lo otorga. ¿Cuál es la balanza en tu criterio del derecho humano que se debe de imponer? Y la última, que es la que le he hecho a todos, Juan Carlos, preguntarte, no desde un criterio político, si también bien ya mencionaste dos o tres ideas, no desde un criterio político, sino técnico, ¿cuáles crees que han sido los principales logros de la actual titularidad de la comisión? Y también con mucha claridad, ¿cuáles son los que tú consideras que han sido desaciertos? Por tu respuesta, muchas gracias, Juan Carlos. Pues adelante, Juan Carlos. ¿Ninguna por acá? Perfecto. Muchas gracias, diputados y diputadas, por sus preguntas. Me ayudan a profundizar varios de los temas. Iniciaré de la última intervención a la primera. Me preguntan sobre la restitución obligatoria de derechos humanos, si bien entendí, y sobre el carácter de reparación, qué tanto pudiera afectar o no, digamos, o esa diferencia entre aquellos que se les puede restituir y aquellos no. Desde mi perspectiva parto de que las reparaciones tienen que ser integrales y transformadoras en derechos humanos, es decir, hay varios componentes de una reparación integral, entre ellas uno de los elementos claramente es el de una restitución de los derechos humanos. No en todos los casos se puede restituir, como bien lo ha señalado el diputado, a la persona en su situación anterior. Y aún en los casos en los que se puede restituir, hubo afectaciones que fueron causadas a esa persona. Les pongo un ejemplo, una persona privada de su libertad, puede que esos 5 o 6 días que estuvo privada de su libertad recibiera afectaciones tan graves que de todas maneras no van a poder ser restituidas de la manera más debida. Sin embargo, la restitución tiene que ser un punto fundamental en aquellos casos en los que se pueda llevar a cabo.
Desde mi perspectiva, un mecanismo que justamente presione, que obligue, ¿no? que permita justamente una restitución a las personas que se les pueda llevar a cabo, no debe de verse como un trato discriminatorio a favor de los que no, sino una herramienta para tratar de evitar que sigan continuando esas violaciones. En más de una ocasión, ya sea por organismos públicos en derechos humanos aquí en México, no solo de la misma ciudad, sino en otras entidades o a nivel internacional, puede haber una recomendación internacional, por ejemplo, de poner a alguien en libertad y la persona continúa privada de su libertad por largos periodos de tiempo, digamos, aun cuando exista justamente una recomendación o decisión judicial inclusive al respecto. Creo que si hay un mecanismo que justamente permita, ¿no? y empuje a una reparación en este concepto de restitución de la manera más pronta, es importantísimo. Entonces, por eso también aplaudo a quienes crearon la Constitución de la Ciudad de México a abrirse a nuevas herramientas de defensa de derechos humanos, ¿no? Porque comúnmente nos podemos quedar con aquellas primeras teorías de las facultades y mecanismos que un organismo debe de tener, ¿no? Sin tomar en cuenta los procesos de evolución que tienen tanto los derechos humanos como los mecanismos de protección. Entonces, esa sería una primera aproximación. Sobre la segunda pregunta, regulación sobre el espacio público, entiendo vecinos, vecinas, personas que realizan un trabajo informal. Lo primero es justamente reconocer que no necesariamente hay en todos los aspectos un proceso de regularización, es decir, hay personas, hay gente que se dedica al trabajo informal que tienen una serie de permisos otorgados desde antes de que esta Ciudad de México empezara a tener justamente este proceso, ¿no? de salir como Distrito Federal, ¿no? Entonces hay que reconocer justamente que hay personas, hay familias que han vivido por décadas con estos permisos y que justamente uno de los aspectos importantes es que ellos van a asumir que ese es un derecho adquirido, es un reconocimiento que debe de ser tomado en consideración. Pero más allá de ese derecho adquirido de movimientos, hay que tomar en consideración que por algo fueron creadas en algún momento, ¿no? Es decir, ante necesidades que la misma ciudad requería de autoconsumo, de autoproceso, ¿no? de autoproducción dentro de la Ciudad de México. Digamos, dicho esto y esta importancia de este reconocimiento que, dicho sea de paso, hay también una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México al respecto, no podría ser un pronunciamiento, digamos, en abstracto como me lo pide el diputado, porque los derechos humanos se tienen que analizar en este tipo de circunstancias en cada caso, ¿no? en cada caso concreto. Es decir, hacer una ponderación en abstracto de los derechos humanos se da solo en algunos pocos derechos humanos, como la prohibición de la tortura, ¿no? Nunca vas a poder torturar a nadie, aun cuando tengas que perseguir un delito, nunca. Pero la mayor parte de los derechos humanos, ¿no? que son principios, tienen que entrar en un proceso de análisis caso por caso. Entonces, tendremos que ver justamente las necesidades de vialidad, de movilidad de los vecinos y vecinas y de la gente que transita por aquellas zonas en donde pudiera haber algunos reclamos también legítimos con las personas que trabajan o hacen este trabajo informal y ver justamente, entre otras cosas, cómo hacer estos procesos de reordenamiento y construcción. Esta pregunta también me acuerdo que la hizo la diputada Mariana y entonces, digamos, puedo luego profundizar más al respecto. Principales logros de la comisión y algunos desaciertos. Considero que uno de los principales logros de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México fue justamente involucrarse en el proceso de construcción de la Constitución Política de la Ciudad de México. Y el hacer justamente una defensa, ¿no? a partir de esta herramienta que se llama Amigos de la Corte, frente a algunas acciones de inconstitucionalidad que se han presentado por la Procuraduría General de la República y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué considero muy relevante como un acierto? Porque reconfigura a toda la Ciudad de México, ¿no? Da un catálogo de derechos bastante amplio, ¿no? Todas estas conquistas ciudadanas están ahí plasmadas, no solo de la Ciudad de México, sino de lo que sería una lucha universal de los derechos humanos. Hay muchos derechos humanos ahí que surgen justamente de debates y de discusiones que están en otras partes del mundo, pero que hemos decidido asumir como propias, como ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Me parece que eso es muy relevante, que la Comisión haya dado un empuje a eso. También que esté dispuesta a debatir sobre las distintas facultades, ¿no? que se le han otorgado a esta comisión justamente en estos procesos. Como una de las cuestiones que se pueden señalar como desaciertos es alejarse de aquellas personas que le dan razón de ser a la comisión, las víctimas. Esta Comisión de Derechos Humanos, como cualquier otro organismo público de derechos humanos, si no están las víctimas ahí, si no las está escuchando, si no está defendiéndolas, no tiene mayor razón de ser.
Por eso es que no solo es que se haya alejado de las víctimas, sino los distintos espacios que le dan voz a ellas, organizaciones de la sociedad civil, el consejo, ¿no?, las consejeras y consejeros de la comisión. Ese puede ser un muy grave desacierto, porque justamente dejó de ser lo que se esperaba de ella. La diputada Rebeca Peralta, muchas gracias por las preguntas. ¿Por qué ser yo presidente de esta institución? Inicialmente ya comenté algunos aspectos que considero me hacen una persona idónea para el puesto, pero voy a resaltar solo algunos de los aspectos. He ocupado cargos de dirección, he tenido manejo de presupuesto y manejo de personal. Eso es muy importante porque pareciera que solo necesitamos a alguien que defienda derechos humanos. Sin embargo, en una institución de estas características, parte fundamental es el liderazgo. Un liderazgo que se da no solo por el conocimiento que se tiene, sino para habilidades de gestión y manejo de personal, para que justamente el personal pueda trabajar de la manera más activa y más profunda y profesional en los temas de derechos humanos. Una persona que en estas habilidades de gestión sea capaz de dialogar con todas las personas y todos los actores públicos involucrados. Eso también me lo ha dejado el trabajo en la academia y en el gobierno federal y el trabajo en comisiones y en las organismos públicos, en las organizaciones de la sociedad civil. Me explico. He participado desde el 2002 en espacios de diálogo, de construcción de acuerdos, primero en la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos con el gobierno federal, pero también desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental participé en el primer proceso de trabajo sobre el programa de derechos humanos de esta ciudad. Ahí participaba en el mecanismo que dio luego a la postre la creación de la ley del programa de derechos humanos de la Ciudad de México. Participé también en el grupo de información en reproducción elegida y también como parte de la Universidad Iberoamericana, en lo que dio a la postre la creación de las reformas del 10 de junio de 2011 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en lo que se llamó en su momento, recordarán, la Ley de Reforma del Estado, que creó una comisión para justamente creación de acuerdos fuera del Congreso de la Unión, y luego, posteriormente, en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Todo esto es a partir de procesos de diálogo y construcción, es decir, los procesos de los derechos humanos, hay que recordar, no son procesos desde la dogmática, eso lo tengo muy claro, vengo del sector académico, pero no tengo principios de dogmas, es decir, uno todo lo va construyendo a partir de acuerdos. Es importante la academia y la construcción porque eso le da solidez a los acuerdos. Por eso creo que soy alguien que no solo tengo el conocimiento de derechos humanos, he tenido funciones de gestión en los trabajos en los que me he desempeñado, pero además he estado en espacios de diálogo en la construcción de acuerdos. Derechos humanos en la Constitución y qué opino al respecto. Están dentro de los artículos del 6 al 14 de la Constitución, aunque si me apuran, ¿no?, más allá de que no lo dice así la Constitución de la Ciudad de México que nos inicia, ¿no?, del 6 al 14, Carta de Derechos, hay algunos artículos previos y posteriores que también reconocen derechos humanos. Entonces, nada más quería hacer justamente la mención que algunos de ellos, el artículo 5, el artículo 4, el artículo 3, que hablan sobre algunos de los principios de los derechos humanos, las obligaciones, también deberían de ser reconocidos, ¿no?, como parte de esta Carta de Derechos. ¿Qué opino sobre ello? La verdad es que yo tengo una muy grata opinión sobre los derechos humanos que fueron construidos en esta ciudad, muy amplios, ¿no?, muy amplios en el listado, es decir, no solo hablan de la dignidad humana como el principio fundamental de los derechos, lo que nos permitiría ir en el futuro incorporando nuevos derechos, sino que nos habla de un listado de los más amplios que uno puede encontrar en cualquier tratado internacional de derechos humanos, cualquier declaración o cualquier otra constitución, incluida la federal de este país. Sobre también de lo que opino sobre los derechos humanos que están en la Constitución, hay que reconocer que hay derechos emergentes que hemos estado ahí viendo, ¿no? Por ejemplo, derechos reproductivos, ¿no?, derechos sexuales, que uno los puede buscar y no los va a encontrar más que en la doctrina, más que en la jurisprudencia, pero no en un texto como el que aparece en la Ciudad de México. Y también el principio de no discriminación, que incluye lo que la doctrina le llaman categorías sospechosas, ¿no? Generalmente hablamos de que no se puede discriminar por origen étnico, racial, religioso, sexo, género, entre otros, pero esta Constitución incorpora otros grupos o sectores de la población que pueden ser susceptibles de discriminación, lo cual ayuda justamente a los órganos que buscan proteger estos derechos a hacer análisis al respecto.
Y me preguntaba sobre las personas privadas de libertad. Esta es una pregunta muy importante porque si uno revisa los informes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, va a ver que el mayor cúmulo de violaciones a derechos humanos en las delegaciones, yo les mencionaba 3 en mi presentación, en 2 de ellas en realidad están relacionadas en donde están ubicados reclusorios o centros de privación de la libertad. Eso hace que el número justamente de violaciones a derechos humanos esté más vinculada no tanto por justamente una autoridad delegacional, sino por una autoridad central en donde justamente tiene un reclusorio ahí, en donde se están violentando lamentablemente derechos humanos. ¿Qué es lo que haría? Fortalecer los mecanismos de prevención y hacer análisis desde las quejas, desde un análisis estructural. Me explico en ambos casos. Los mecanismos desde Naciones Unidas, ¿no? Nada más para justamente hacer como antecedentes a mi exposición, Naciones Unidas identificó como uno de los mecanismos para que no se cometan torturas, crear mecanismos internacionales y nacionales de prevención de la tortura. Esos mecanismos no tienen como propósito exclusivamente el recibir quejas, sino ir, tomar testimonios, verificar las condiciones de detención de las personas, tipos de alimentación, tienen reglamentos estos centros de detención, entrevistarse con las personas privadas de libertad, ver si las personas que están ahí están capacitadas. Eso, dicho sea de paso, lo conozco porque cuando se estuvo justamente en el proceso de ratificación del protocolo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas que reconoce estos mecanismos, fui parte de las personas que estuvo acompañando junto, y aquí dicho sea de paso en reconocimiento, junto con María Sirvent, que está en las sillas de aquí atrás, que ahora desde Documenta defiende justamente las condiciones o los derechos de las personas privadas de libertad. En aquellas épocas, tanto María como yo, ella como parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hicimos una ardua tarea de que hubiera un mecanismo claramente, ¿no?, implementado aquí en México. Desde la Comisión lo que buscaría es que este mecanismo que actualmente está en la CNDH tenga las mejores formas de comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es decir, que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se articule con esta comisión para las labores de prevención e identificación de violaciones. Sobre el tema de análisis de contexto en este tema, cuando hay un cúmulo muy importante de violaciones a derechos humanos o de quejas de presuntas violaciones, lo importante para poder dar una mejor atención es identificar aquellos patrones que le dan origen. Si uno no identifica esos patrones, va a ir resolviendo caso por caso, ¿no?, a cuentagotas, un problema que nunca se va a solucionar porque van a seguir generándose nuevas violaciones. Desde una aproximación de análisis estructural, ¿no?, analizando el contexto que se generan las violaciones, uno le permite generar mejoras para irnos, como mencioné en mi exposición, a las causas de la violación. Diputada Mariana Moguel, ya contesté, pero puedo profundizar si así lo requiere sobre lo del trabajo informal, ¿no? Me mencionaba sobre la corta estadía en la Comisión de Derechos Humanos. Fui invitado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en febrero de 2015 para justamente fortalecer el centro de investigación aplicada de esta institución, digamos, reconociendo, entiendo mi expertise en la academia, fui invitado para ocupar este puesto. Sin embargo, no solo, cosa que estaba dispuesta a aceptar, no solo no se me estaban asignando 6, 7 plazas de las 8 que son para la parte de investigación, es decir, iba a llegar a un lugar para fortalecer un área de investigación en la que no iba a tener equipo, eso lo estaba dispuesto a aceptar. Lo que no estuve dispuesto a aceptar era justamente algunas cuestiones que me parecían incómodas en el manejo de los recursos que me iban a corresponder a mí como titular de este centro. Me explico por un tema de transparencia. Generalmente en estos lugares uno como titular de un lugar en donde funciona o gestiona recursos, pues hace solicitudes y es el que se vuelve el supervisor de esas solicitudes para que se puedan llevar a cabo los pagos. Lo que me encuentro en mi corta estadía de la comisión es que me pedían pagos en donde no necesariamente había claridad sobre si había un contrato al respecto y segundo, me pedían que en próxima gestión de otros recursos financieros yo solo firmara como si hubiera solicitado y supervisado un proceso, aunque no hubiera estado al tanto de ello. Eso me parecía que por un tema de ética y compromiso y transparencia no podía llevarlo a cabo. Es decir, yo tenía que ser
por esa responsabilidad el que firmara, el que solicitara un servicio y supervisara la ejecución de los recursos. Como eso no era posible y no me dio la oportunidad en más de 2 semanas la presidenta para hablar sobre ese tema, decidí que en beneficio de la comisión y el mío era importante retirarme de esa institución. Diputada Beatriz, menciona sobre el tema de periodistas y el mecanismo de defensores de protección a derechos humanos. Entiendo que es ¿por qué están unidas? Un poco la pregunta es ¿por qué en el mecanismo están unidas? Sí, más bien tu opinión Ajá. acerca de la integración de este consejo Ok. y por supuesto cómo la comisión tendrá que llevar a cabo el seguimiento justamente de este mecanismo. Ok. Uno de los puntos fundamentales que se tendrían que hacer desde mi perspectiva, y así lo opiné también en el 2009 cuando estaba en la Secretaría de Gobernación y estábamos apenas en las primeras pláticas de creación de un mecanismo a nivel federal al respecto, era que si solo estamos atendiendo un tema de protección, no se va a solucionar los problemas. Si no solucionamos el tema de impunidad, es decir, de sanción a las personas que están agrediendo a los periodistas, se va a volver justamente un mecanismo en donde solo se van a contener y mitigar ciertas violaciones sin tomar en consideración las formas para resolverlo. Entonces, desde la comisión buscaremos no solo que haya la atención debida a las periodistas y a las y los defensores de derechos humanos, que se tomen en cuenta que sus mecanismos de protección sean eficientes, que los análisis de riesgo sean profesionales, que tomen en consideración también aspectos de su vida, ¿no? En mi estancia, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, una cosa que era muy difícil de hacerles entender a los servidores públicos es que a un periodista, ¿no?, que era la solución más fácil para ellos, era cambiémoslo de Estado o de entidad federativa, sin las implicaciones que en su vida personal y profesional ello podría llevar a cabo. Entonces, ahora estamos hablando de un contexto mucho más concreto, ¿no?, la Ciudad de México, y que los mecanismos de atención y protección deben de ser mucho más eficaces y más cercanos hacia ellos. Pero un punto fundamental es que tenemos que buscar justamente que no haya impunidad. Es una de las cosas que hablamos en su momento con el exdirector de Artículo 19, Darío Ramírez, en aquellas épocas en las que apenas empezábamos a hablar de este mecanismo, que trajimos gente de Colombia, gente de Guatemala, para escuchar cómo funcionaban estos mecanismos de protección, antes incluso de esta ley que existe actualmente a nivel federal. Libertad de expresión y la relatoría. Soy un ferviente creyente que la libertad de expresión, como lo dicen distintos estudiosos, hay una relación entre libertad de expresión, democracia y el estado o vigencia de los derechos humanos. Si no logramos defender la libertad de expresión, corremos el riesgo de caer en regímenes de carácter autoritario y opresor. Entonces, la libertad de expresión es uno de los puntos fundamentales. Por eso es que en la Comisión de Derechos Humanos esta relatoría tendrá la misma importancia, ¿no? que yo le doy ahora en este discurso, es decir, que la libertad de expresión se debe de proteger y promover. Buscaremos justamente que en aquellos aspectos, no solo de agresiones a periodistas, sino cualquier otro que pudiera ser a partir de distintos controles directos o indirectos o posibles actos de censura, sean claramente denunciados a la primera oportunidad. Derechos de las y los jóvenes. Sin duda alguna es un grupo, un sector de la población, ¿no?, por razón de edad, pues, totalmente excluido, pero creo que ahora los hechos ocurridos el 19 de septiembre y la movilización, ¿no?, el reconocimiento de que gran parte de esta construcción y atención, ¿no?, a las distintas víctimas de los hechos que sucedieron el 19 de septiembre, igual el 7 de septiembre, vienen de esta población. Población que actuó quizás porque ha habido, al menos en la Ciudad de México principalmente, un cambio de cultura, de aproximación, ¿no?, digamos, y que ahora lo que es importante es cómo encauzarlo y cómo justamente estas personas pueden identificar que ellos también son titulares de derechos. Nada más por hacer una mención, recordemos este hecho que sucedió en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México con el ahora presidente de la República, ¿no?, cómo hubo una movilización justamente de los y las jóvenes justamente en ejercicio de su libertad de expresión ante posibles actos de censura, ¿no?, y posible justamente señalamiento de que estaban siendo cooptados por distintos, ¿no?, partidos políticos. Entonces, ellos salieron a las calles, defendieron sus derechos. Lo importante desde la comisión es cómo hacerles ver que la comisión es una aliada en todos esos procesos que ellos ya, ¿no?, han asumido como propios en distintas épocas en nuestro México contemporáneo. Muchísimas gracias. Gracias. Si existe alguna observación de algún diputado o diputada, ¿no? Pues contaríamos hasta 5 minutos para su mensaje final.
Muchas gracias, diputados y diputadas. Muchas gracias nuevamente a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan en este recinto y a los medios de comunicación. Mi compromiso, ¿no?, en caso de ser justamente designado por ustedes para ser justamente presidente de esta comisión, es garantizar la autonomía. Esa autonomía es la que nos va a permitir estar cercana a las víctimas, cercana a la defensa de sus derechos, poder ser justamente el vigilante cuando pudiera haber momentos de retroceso por parte de otros actores, ¿no? En este caso, inclusive desde el mismo recinto legislativo, con el Ejecutivo, con los poderes judiciales, ¿no? Esta comisión, desde esa autonomía, pues abrirá primero unos espacios de diálogo para, ¿no?, desde esa autonomía, evitar esos retrocesos. Pero si se requiriera, también haría las recomendaciones correspondientes y las denuncias que fueran, ¿no?, que fueran necesarias al respecto. Pero todo con base en la autonomía. Si no se tiene una autonomía en esta institución, poco trabajo se puede llevar a cabo. La autonomía, además, no es un ejercicio único desde este organismo y es algo que también les invito a identificar para ustedes y para próximos legisladores y legisladoras con las que se pudiera trabajar. Y es una autonomía moral, no tiene mucho peso si no se tiene una autonomía financiera y no se tiene presupuesto para trabajar para el acceso a los derechos. Ese también es un mensaje importante desde la autonomía. Otro punto fundamental que ya he resaltado, nada más quisiera reiterar, es que trabajaremos en favor de las víctimas, pero desde este enfoque diferencial, y que vuelvo a hacer mención, en la Ciudad de México somos muchas personas, somos personas que vivimos en la Ciudad de México, personas que transitan en la Ciudad de México, personas que viven porque tuvieron que escapar de otros lugares y ahora están en la Ciudad de México, ya sea que beban de Centroamérica, de Sudamérica, de otros países, o bien porque son desplazados o personas desplazadas internas de la violencia que existe todavía en nuestro país. Esta comisión estará abierta a todos y a todas, estará abierta a las distintas también visiones que hay de los derechos humanos. Si bien yo he crecido y soy un ferviente también, soy un ferviente admirador, pero además constructor de lo que le llamamos el derecho internacional de los derechos humanos, también estoy abierto a las distintas posturas que hay desde la doctrina de los derechos humanos. Los derechos humanos son construcciones también sociales y entonces estaría dispuesto a escuchar desde esa institución todos los procesos que desde lo local, ¿no?, desde lo que se vive en la Ciudad de México, desde las distintas aproximaciones, se vaya generando. En mí pueden encontrar a alguien que va a trabajar por los derechos humanos. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos Arjona Esteves. Compañeros y compañeros diputados, con esto vamos a terminar los trabajos del día de hoy. Solo nos resta pedirle a Juan Carlos que pueda pasar al frente para la foto testimonial.